Buenas tardes, mi nombre es Julián Cordero. Con el siguiente video pretendo explicar un tema en particular interesante, el tema de las facultades del Congreso de la Unión en materia de guerra. Se expondrán algunos elementos básicos para la comprensión con el fin de exponer cómo se desenvuelve México en los temas bélicos. Primero quisiera exponer un poco el significado y alcances de la palabra guerra. Esta misma tiene procedencia germánica, que tiene sus variantes en cuanto a semántica, que puede ser pelea, discordia, confusión o tumulto. También existen los tipos de guerra. Las guerras se pueden clasificar de muchas maneras. Algunos históricos sugieren clasificarlas de acuerdo a sus causas y fines, así como sus métodos. Las guerras, según sus causas o fines, pueden ser guerras económicas, por el control económico de territorio, rutas de comercio, extracción de materia prima, control del agua. Las guerras políticas, guerras de independencia, de expansión colonial, de rebelión, de secesión, etcétera. Las guerras morales o ideológicas pueden ser guerras santas, raciales, inspiradas por la dignidad nacional, el honor y la expansión ideológica, entre otras. De la misma manera existen las guerras jurídicas, que son disputas derivadas del incumplimiento de tratados y alianzas o de abusos en la aplicación de los mismos. Las armas que son utilizadas en la guerra pueden ser por medio de guerras navales, aéreas, terrestres, nucleares, biológicas o bacteriológicas. Por sus métodos pueden ser guerras psicológicas, de información, comunicacionales o guerrillas comunicacionales. Bueno, la guerra y sus actos se desglosan en tres etapas sucesivas, que son la iniciativa para declarar la guerra, que es la facultad del titular del Poder Ejecutivo para declarar la guerra mediante un análisis del Congreso. La declaración de guerra expresada en el artículo 73 constitucional le concede al Congreso de la Unión la exclusividad para declarar la guerra contra otra nación. Y la terminación de la guerra termina cuando se celebra un tratado. Bueno, dentro del tema de iniciativa de la declaración de guerra, el titular del Poder Ejecutivo tiene la facultad exclusiva de la iniciativa para declarar la guerra. En el artículo 89 constitucional dispone de la Guardia Nacional como instrumento, que está indicado en la fracción 7, así como dirigir la política exterior en la fracción 10. El presidente declara la guerra por medio de un examen que presenta el Congreso. Entonces puede, en representación de los Estados Unidos mexicanos, llevar la acción de la iniciativa de guerra. Una mayor observación del poder que tiene delegado el Ejecutivo es el hecho que, en base al artículo 73, fracción 12, el Congreso tiene prohibido declarar la guerra sin el estudio de la información recabada y expuesta por el Poder Ejecutivo. En el tema de la declaración de la guerra, en México la declaración de guerra es una facultad del Congreso, aunque la defensa del país está a cargo del Poder Ejecutivo. La fracción 12 del artículo 73 constitucional le concede al Congreso de la Unión la exclusividad para declarar la guerra contra otra nación, con base en los datos que le presente el presidente de la República. En cuanto a la última fase, la terminación de la guerra termina cuando se celebra un tratado entre el presidente correspondiente y el presidente de la República. Este tratado le incumbe al presidente con la aprobación del Senado. El ejército mexicano es la rama terrestre de las Fuerzas Armadas de México y depende de la Secretaría de la Defensa Nacional. Se encarga de la defensa del territorio y soberanía nacional, así como de garantizar la seguridad interior. Es facultad del presidente disponer de la Guardia Nacional en los términos que señala la ley. Este precepto constitucional lo encontramos en el artículo 89, fracción séptima. Según el artículo 31, son obligaciones de los mexicanos en temas de materia de guerra. En las fracciones 2 y 3, la fracción 2 dice lo siguiente, que es asistir en los días y horas designados por el ayuntamiento del lugar en que residan para recibir instrucción cívica y militar que los mantenga aptos en el ejercicio de los derechos del ciudadano.
diestros en el manejo de armas y conocedores de la disciplina militar. La fracción 3 dice: alistarse y servir en los cuerpos de reserva conforme a la ley para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la patria. Gracias por su atención. Que tengan bonita semana.